Para entender la magnitud del horror que sacudió al estado de Morelos y que dejó una mancha imborrable en la memoria colectiva de la región cañera, primero hay que entender la tierra, porque en este rincón de México, la tierra no es solo polvo y cultivo. La tierra es identidad, es poder y en muchas ocasiones es la única religión verdadera. Estamos en la zona sur, cerca de los límites con Guerrero, donde el calor es una entidad física que aplasta la voluntad, y donde los cañaverales se extienden como un mar verde y filoso hasta donde alcanza la vista. Aquí las familias no se miden por el dinero que tienen en el banco, sino por las hectáreas que poseen y por el agua que controlan. La familia Figueroa era la realeza de este pequeño universo rural. Don Artemio Figueroa, el patriarca, había construido un imperio agrícola desde la nada, un hombre de manos callosas y mirada de acero que gobernaba su hacienda, La Joya, con la severidad de un general revolucionario. Pero como suele ocurrir en las grandes tragedias griegas o en los dramas shakespearianos, la semilla de la destrucción no vino de una plaga en los cultivos, ni de un cartel enemigo, vino de su propia sangre, gestada en el vientre del silencio y alimentada por décadas de comparaciones injustas. Esta es la historia de la matanza de Morelos. Una crónica negra sobre cómo el veneno de la envidia, cuando se deja fermentar bajo el sol abrasador del trópico, puede disolver los lazos más sagrados y convertir a un hermano en el verdugo de su propia estirpe. Todo comenzó, como comienzan los finales, con la muerte del padre y la lectura de un papel que debía ser la última voluntad de amor, pero que terminó siendo una sentencia de muerte para inocentes. Don Artemio murió un martes de agosto, justo cuando la zafra estaba por comenzar. Su corazón, cansado de bombear sangre a un cuerpo que no conocía el descanso, se detuvo en medio del campo que tanto amaba. El funeral fue un evento masivo. Políticos locales, líderes ejidales y peones se congregaron para despedir al viejo león. Y ahí, frente al ataúd de caoba barnizada, estaban sus dos hijos, Julián y Ramiro. A simple vista eran la imagen del dolor compartido. Julián, el mayor, de 45 años, era la viva imagen de su padre, serio, responsable, con esa autoridad natural que no necesita levantar la voz. Ramiro, 2 años menor, era diferente. Tenía la mirada esquiva, las manos nerviosas y una reputación en el pueblo que no le hacía justicia al apellido. Mientras Julián se había quedado en la hacienda aprendiendo los secretos de la administración y el riego, Ramiro había pasado su juventud en las cantinas de Cuautla y Jojutla, perdiendo dinero en peleas de gallos y buscando la aprobación fácil de amistades peligrosas. En el velorio, los abrazos entre los hermanos parecían sinceros para los extraños, pero para quienes conocían la intimidad de la casa grande, la tensión era palpable. Ramiro miraba a Julián no con consuelo, sino con cálculo. Se preguntaba si, ahora que el viejo no estaba, la balanza de la vida por fin se equilibraría a su favor. No sabía que su padre, incluso desde la tumba, tenía una última lección de disciplina que impartir, una lección que Ramiro no aceptaría. La lectura del testamento se llevó a cabo una semana después, en el despacho de un notario antiguo en el centro de Cuernavaca. El aire acondicionado zumbaba tratando de combatir el calor de la tarde, pero el ambiente dentro de esa oficina estaba cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Estaban presentes Julián con su esposa, Elena, una mujer bondadosa y trabajadora, y Ramiro que había llegado solo, con resaca y con la ansiedad devorándole las uñas. El notario, un hombre calvo y metódico que había servido a don Artemio por 30 años, rompió el sello del sobre Manila con una lentitud exasperante. Ramiro se inclinó hacia adelante en su silla de cuero, sus ojos fijos en los labios del abogado, esperando escuchar las palabras que lo harían rico, que le darían la libertad que siempre soñó. Pero las palabras que salieron fueron otras. Don Artemio había dividido la herencia, sí, pero no en partes iguales. La lógica del patriarca había sido pragmática y cruel. La tierra es para quien la trabaja. A mi hijo mayor, Julián Figueroa, leyó el notario con voz monótona. Le lego la propiedad conocida como Hacienda La Joya, incluyendo el casco principal, la maquinaria agrícola, las cabezas de ganado y las 100 hectáreas de cultivo de riego colindantes con el río. Ramiro sintió un zumbido en los oídos. La joya era todo. Era la casa donde nacieron. Eran los tractores nuevos. Era el agua. ¿Y a mí?, interrumpió Ramiro poniéndose de pie de golpe, con la voz temblorosa. Siga leyendo, licenciado. ¿Qué me dejó a mí? El notario se ajustó los lentes y continuó imperturbable. A mi hijo menor, Ramiro Figueroa, le lego el predio conocido como El Pedregal, que consta de 120 hectáreas de tierra de temporal, así como la bodega vieja y el camión de carga modelo 1990.
El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una lápida. La diferencia era insultante. 100 hectáreas de tierra fértil con agua garantizada contra 120 hectáreas de tierra seca, llena de piedras, que solo producía si llovía y que requería una inversión millonaria para ser rentable. Julián recibió un imperio, Ramiro recibió un desierto. «Esto es una broma», susurró Ramiro con la cara congestionada por la rabia. El viejo estaba senil. Usted lo manipuló, Julián. Usted le llenó la cabeza de mentiras contra mí. Julián se levantó despacio, tratando de mantener la calma, aunque conocía el temperamento explosivo de su hermano. «Ramiro, siéntate. Papá hizo lo que creyó mejor para conservar el patrimonio. Tú sabes que la joya necesita administración diaria. Tú nunca has querido madrugar, nunca has querido mancharte las botas. El pedregal es grande. Si vendes una parte puedes meterle riego. Yo te puedo ayudar con...» Pero no pudo terminar. Ramiro golpeó el escritorio con el puño cerrado, haciendo saltar los bolígrafos. «No quiero tu caridad. No quiero que me ayudes. Soy tu hermano, no tu peón», gritó, escupiendo las palabras con un odio que llevaba años fermentando. «Esa hacienda es mía tanto como tuya. Yo tengo el mismo apellido, yo tengo la misma sangre». El notario intentó intervenir, hablando de legalidad y de la lucidez del testador, pero Ramiro ya no escuchaba razones legales. En ese momento, en esa oficina fría, algo se rompió definitivamente dentro de él. La envidia, que hasta entonces había sido un sentimiento sordo y constante, se transformó en una bestia hambrienta. Miró a Julián, miró a su esposa Elena, y por un segundo imaginó sus caras sin vida. Salió de la oficina azotando la puerta, dejando atrás a una familia preocupada pero incapaz de imaginar la tormenta que se avecinaba. Julián, en su nobleza o quizás en su ingenuidad, pensó que era solo un berrinche más de Ramiro, que se le pasaría con unos tragos y que, con el tiempo, aceptaría la realidad y se dejaría ayudar. «Ya se le bajará el coraje», le dijo a su esposa mientras salían a la calle soleada. «Mañana voy a hablar con él». Pero Ramiro no fue a su casa. Fue directo a la cantina El Infierno, un agujero oscuro en las afueras de la ciudad. Pidió una botella de mezcal y se sentó en la esquina más oscura. Mientras el alcohol quemaba su garganta, su mente repasaba una y otra vez la lectura del testamento. «La tierra es para quien la trabaja», había dicho el viejo. Ramiro se rió solo, una risa amarga y seca. «No, viejo estúpido», pensó. «La tierra es de quien sobrevive». En las semanas siguientes, la transformación de Ramiro fue visible para todo el pueblo. Dejó de afeitarse, adelgazó, y sus ojos adquirieron un brillo febril, maníaco. Se mudó a la bodega vieja de El Pedregal, un lugar polvoriento y lleno de alacranes, que contrastaba dolorosamente con la mansión colonial donde vivía su hermano. Desde su porche podía ver a lo lejos las luces de la joya. Veía los camiones cargados de caña salir de la propiedad de su hermano, camiones que se convertían en fajos de billetes. Veía las fiestas de cumpleaños de sus sobrinos, escuchaba la música de banda que llegaba con el viento. Cada signo de prosperidad de Julián era una puñalada en el ego de Ramiro. El veneno de la envidia le empezó a susurrar cosas terribles por las noches. Le decía que Julián le había robado su destino. Le decía que mientras Julián respirara, él nunca sería un hombre completo. Le decía que la única forma de rectificar el error del padre era eliminando el error de la naturaleza. Ramiro comenzó a juntarse con gente de mala reputación, no ya para apostar, sino para preguntar. Preguntaba sobre armas. Preguntaba sobre venenos. Preguntaba sobre cómo hacer que algo parezca un accidente. Pero pronto descartó la idea del accidente. Un accidente dejaría a la esposa de Julián y a sus hijos como herederos. La tierra seguiría en manos de ellos, y Ramiro lo quería todo. Quería que el apellido Figueroa se purgara. La lógica del exterminio se instaló en su cerebro con una claridad aterradora. Si Julián moría, heredaban los hijos. Si los hijos morían, heredaba la madre. Si todos morían, el único Figueroa vivo, el único heredero legal en línea directa, sería él. Ramiro, el dueño de todo. La envidia había dejado de ser un pecado capital para convertirse en un plan estratégico. Ramiro pasaba las tardes limpiando una vieja pistola calibre .38 que había pertenecido a su abuelo, acariciando el metal frío. Ya no veía a su hermano como a su sangre, lo veía como a un parásito que se había engordado con lo que era suyo. La decisión estaba tomada en su corazón negro. Solo faltaba encontrar el momento, el lugar y la excusa perfecta para juntarlos a todos. Necesitaba un escenario donde él tuviera el control, donde nadie pudiera oír los gritos.
y entonces recordó una fecha próxima. El aniversario de bodas de sus padres. Sería la coartada emocional perfecta. Invitaría a Julián a una cena de reconciliación en la vieja casa de El Pedregal. Les diría que quería hacer las paces, que aceptaba la voluntad del padre. Julián, con su corazón blando, caería en la trampa sin dudarlo. Iría con toda su familia, feliz de recuperar al hermano perdido. Ramiro sonrió en la oscuridad de su bodega. La abertura de la matanza estaba completa. El escenario estaba listo, los actores elegidos y el guión escrito con tinta de rencor. Morelos estaba a punto de presenciar cómo la codicia puede devorar el amor fraternal hasta no dejar más que huesos y tierra manchada. Para comprender cómo un hombre puede llegar al extremo de borrar su propio linaje de la faz de la tierra, es indispensable caminar primero por el suelo donde germinó esa semilla de odio, porque el escenario de esta tragedia no es un decorado inerte, es un protagonista vivo, hostil y omnipresente que moldea el carácter de quienes lo habitan. Morelos, especialmente la zona sur que colinda con la Tierra Caliente, es una región de contrastes violentos, un lugar donde la belleza natural convive con una brutalidad latente. No estamos hablando del Morelos turístico de las albercas de fin de semana y las casas de descanso de los capitalinos en Cuernavaca, con su clima de eterna primavera y sus jardines bugambillas. Estamos hablando del Morelos profundo, el Morelos agrario, el de los ingenios azucareros de Zacatepec y Casasano, una tierra donde el sol no acaricia, sino que golpea como un martillo desde que sale hasta que se pone, un sol vertical y tiránico que calienta la sangre y acorta la paciencia. El aire aquí es pesado, denso, saturado de humedad y del olor dulce y fermentado de la caña de azúcar que se pudre al sol o se quema en la zafra. Es un ambiente que aplasta, que asfixia, que no deja pensar con claridad. En este horno a cielo abierto, las pasiones humanas no se ventilan, se concentran, se espesan y se vuelven volátiles como el gas metano. El paisaje dominante es el cañaveral. Kilómetros y kilómetros de muros verdes de 3 metros de altura que ondulan con el viento caliente. El cañaveral es riqueza, sí, pero también es un laberinto, un escondite perfecto y una prisión visual. Cuando uno está dentro de un campo de caña madura, el mundo exterior desaparece. No hay horizonte, solo hay tallos verdes, hojas filosas que cortan la piel como navajas, y un silencio zumbante roto solo por el crujido de la planta creciendo. Es un lugar donde se pueden guardar secretos terribles. Durante la época de la quema, antes de la cosecha, el cielo se tiñe de negro por el humo, y una lluvia constante de ceniza, el tizne, cae sobre los pueblos, sobre la ropa, sobre la comida y sobre las almas de la gente, ensuciándolo todo. Esa ceniza negra era la metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo en la mente de Ramiro Figueroa. Una capa de oscuridad que iba cubriendo lentamente cualquier rastro de humanidad que le quedara. En medio de este océano verde se alzaba Hacienda La Joya, la propiedad que Julián había heredado. Era, sin exagerar, un paraíso agrícola en medio del infierno climático. Gracias a la concesión de agua del río que atravesaba la propiedad, Julián había logrado crear un microclima de abundancia. La casa principal era una construcción colonial de muros anchos de adobe y piedra que mantenían el interior fresco, con techos altos de vigas de madera y un patio central lleno de helechos y fuentes. El sonido del agua corriendo por los apantles, los canales de riego tradicionales, era la música de fondo de la vida de Julián. Sus tierras eran de un verde esmeralda vibrante, perfectamente niveladas, produciendo las varas de caña más gruesas y jugosas de la región, esas que los ingenios pagan a precio de oro. Tenía tractores John Deere nuevos, camionetas del año y corrales con ganado cebú de registro que pastaba gordo y brillante bajo la sombra de amates gigantes. La joya olía a tierra mojada, a fertilizante caro, a éxito. Era la materialización del sueño de cualquier agricultor, el dominio del hombre sobre la naturaleza salvaje. Julián vivía allí como un rey benevolente, organizando barbacoas los domingos, recibiendo a los compadres, viendo crecer a sus hijos en un entorno seguro y próspero, ajeno a la tormenta que se formaba al otro lado de la cerca. El contraste con El Pedregal, la herencia de Ramiro, era tan violento que parecía una burla del destino, o una lección moral cruel escrita en la geografía. Situado a solo 5 kilómetros de distancia, pero en una elevación rocosa donde el agua del río no llegaba por gravedad, el predio de Ramiro era un páramo desolado. La tierra allí era delgada, polvorienta, llena de piedras volcánicas que rompían los arados y cansaban a los bueyes. La vegetación dominante no era la caña exuberante, sino el huizache espinoso,
el cazaguate y la maleza seca que crujía bajo los pies. Mientras en La Joya el sonido era el agua, en El Pedregal el sonido era el viento silbando entre las ramas secas y el zumbido de las moscas. El calor se sentía el doble de intenso allí, reverberando en las piedras negras. La casa que le había tocado a Ramiro no era una hacienda, era una estructura funcional antigua, una bodega de grano con un par de habitaciones anexas que llevaban años abandonadas. Los techos eran de lámina de asbesto, lo que convertía el interior en un horno durante el día y en una hielera durante la noche. No había jardín, solo un patio de tierra apisonada donde los perros flacos buscaban sombra debajo de un mezquite moribundo. Ramiro pasaba sus días sentado en ese porche miserable, meciéndose en una silla de plástico rota, mirando hacia el valle verde de su hermano. El paisaje actuaba como un espejo diario de su fracaso. Cada vez que veía una columna de humo salir de la chimenea de La Joya, imaginaba los banquetes que se servían allí. Cada vez que escuchaba el motor de un tractor nuevo trabajando a lo lejos, sentía que ese sonido se burlaba de su pobreza. La geografía le recordaba constantemente que él era el segundo, el descartado. La falta de agua en sus tierras se convirtió en una obsesión psicológica. El agua es vida, y Julián tenía toda el agua. Por lo tanto, Julián le había robado la vida. En la mente distorsionada de Ramiro, la prosperidad de su hermano no era fruto del trabajo o de la suerte en la repartición, sino un robo directo a su persona. «Esa agua debería mojar mi tierra», murmuraba Ramiro mientras bebía cerveza caliente, sudando a chorros bajo el techo de lámina. «Ese ganado debería estar en mis corrales». El entorno físico validaba su resentimiento. No era una fantasía, era una realidad tangible que podía tocar en el polvo de sus botas y ver en la sequedad de sus campos. La estructura social de Morelos también jugaba un papel en este escenario. En estos pueblos la reputación lo es todo. El apellido Figueroa pesaba. La gente respetaba a Julián. Lo saludaban con el sombrero en la mano. Lo invitaban a presidir las asambleas ejidales. A Ramiro lo trataban con una cortesía fría. Lástima disfrazada de respeto. «Ahí va el hermano de don Julián», decían. Ni siquiera tenía identidad propia. Era un apéndice de la figura exitosa de su hermano. Y en una cultura machista y agraria, donde el valor de un hombre se mide por su capacidad de proveer y mandar, esa sombra era insoportable. Ramiro sentía las miradas de los peones, imaginaba sus risas a sus espaldas. El escenario social era tan asfixiante como el calor físico. No había dónde esconderse del juicio público. La única forma de recuperar su honor, pensaba Ramiro, era invirtiendo los papeles. Tenía que convertir el Pedregal en el centro del poder, y para eso, La Joya tenía que quedar vacía. Pero había otro elemento en el escenario del Pedregal que sería crucial para el plan macabro de Ramiro: el aislamiento. Mientras que La Joya estaba cerca de la carretera principal y siempre tenía movimiento de trabajadores, proveedores y familia, el Pedregal estaba al final de un camino de terracería en mal estado, oculto tras una loma. Era un punto ciego. Si alguien gritaba en La Joya, los vecinos lo oirían. Si alguien gritaba en el Pedregal, solo lo oirían los coyotes y las iguanas. La casa vieja tenía muros gruesos de piedra, restos de una construcción anterior a la Revolución, que aislaban el sonido perfectamente. Ramiro, en sus tardes de soledad y delirio, comenzó a ver su herencia maldita no como una desventaja, sino como una ventaja táctica. Su tierra era fea, sí, pero era privada. Era una fortaleza de soledad. Nadie venía a visitarlo. Nadie pasaba por ahí de casualidad. Era el lugar perfecto para hacer algo que requiriera tiempo y silencio. La herencia maldita no era solo el dinero o la tierra, era la carga histórica de la región. Morelos es la tierra de Zapata. Una tierra regada con sangre de revoluciones agrarias, donde el lema «La tierra es de quien la trabaja» está grabado en el ADN de la gente. Pero Ramiro pervirtió ese lema sagrado. En su lógica retorcida, el lema se transformó en «La tierra es de quien la conquista». Y la conquista, históricamente, requiere violencia. Ramiro se veía a sí mismo como un caudillo despojado que planeaba su revolución personal. No le importaba que el tirano fuera su propia sangre. El escenario de cañaverales infinitos, que tantas veces sirvió para ocultar emboscadas durante la Revolución Mexicana, volvería a servir para ocultar una traición. La naturaleza alta y densa de la caña sería su cómplice. Ramiro empezó a preparar el escenario físico para la cena fatal. Limpió una parte de la casa vieja, la sala principal, que tenía una mesa larga de madera pesada. Quería que pareciera un hogar, que pareciera que estaba intentando levantarse. Colgó unos cuadros viejos, barrió el polvo de años, pero no tocó el resto de la propiedad.
Dejó que el aspecto exterior siguiera siendo de abandono para dar lástima, para que Julián se sintiera confiado y superior al llegar. Pobre Ramiro, pensaría Julián, vive en la ruina, hay que ir a animarlo. Esa lástima sería el cebo, el calor de Morelos sería el manto que cubriría los nervios. Ramiro sabía que el calor agota, que el calor hace que la gente baje la guardia, que beban más, que se relajen. Planeó la cena para una noche de viernes, cuando el cansancio de la semana laboral pesa sobre los hombros. El escenario estaba listo para recibir a las víctimas. Un entorno de belleza brutal, donde la vida brota con fuerza en forma de caña dulce y la muerte acecha en forma de sequía y envidia. La joya brillaba a lo lejos como un faro de lo que pudo ser, y el pedregal esperaba en la penumbra como la boca de un lobo hambriento. Los dos mundos, separados por una cerca de alambre y un abismo de rencor, estaban a punto de colisionar, y el catalizador sería ese calor implacable de Morelos, que hierve la sangre y nubla la razón, convirtiendo a hombres normales en monstruos sudorosos capaces de devorar a sus propios hijos con tal de poseer un pedazo más de suelo. La geografía había dictado la sentencia. Uno tenía el paraíso, el otro tenía el infierno, y el dueño del infierno había decidido que si no podía mudarse al cielo, traería el cielo abajo y lo quemaría todo. La guerra entre los hermanos Figueroa no comenzó con disparos, sino con sellos de goma y papel oficio. Después de la humillación sufrida en la lectura del testamento, Ramiro Figueroa decidió que no aceptaría el destino de Segundón que su padre le había impuesto desde la tumba. Convencido por su propia paranoia y por los consejos venenosos de amigos de cantina que solo buscaban aprovecharse de su rabia, Ramiro optó por la vía legal. Se dijo a sí mismo que el viejo don Artemio no estaba en sus cabales al firmar ese documento, que seguramente Julián lo había coaccionado, drogado o engañado en su lecho de muerte. La justicia me dará la razón, repetía Ramiro como un mantra febril, ignorando que en México, y especialmente en el sistema judicial agrario de los estados del sur, la justicia no es una balanza ciega y divina. Es una maquinaria oxidada, lenta y voraz que se alimenta de dinero y paciencia, dos cosas que Ramiro tenía en muy poca cantidad. Su primera parada fue el despacho del licenciado Valeriano, un abogado de Cuernavaca con fama de tiburón, conocido por pelear litigios de tierras sucios y por cobrar honorarios que harían sonrojar a un asaltante de caminos. Valeriano, un hombre obeso que sudaba profusamente dentro de sus trajes baratos y olía a tabaco rancio y loción dulce, escuchó a Ramiro con el interés depredador de quien ve a una presa herida. «Tenemos un caso, don Ramiro», dijo el abogado frotándose las manos. «Podemos alegar demencia senil del testador. Podemos alegar vicios en la voluntad. Vamos a impugnar ese testamento y vamos a congelar las cuentas de la hacienda. Su hermano no va a poder mover ni una paca de pastura hasta que el juez decida. Pero claro, estos procesos son caros. Se requieren peritajes, copias certificadas, aceitar la maquinaria en los juzgados». Ramiro, cegado por la promesa de ver a Julián arrodillado, aceptó. Le entregó los pocos ahorros que tenía. Fue el inicio de su ruina financiera. El incidente que aceleraría la caída. Lo que siguió fue un calvario burocrático de 8 meses que drenó la vida de Ramiro más rápido que cualquier enfermedad. La demanda de nulidad testamentaria fue ingresada, sí, pero se topó con un muro de granito, la legalidad impecable de don Artemio. El viejo patriarca, previendo quizás el carácter volátil de su hijo menor, había blindado su testamento. Había certificado su salud mental con 3 médicos diferentes antes de firmar. Había grabado un video de su voluntad. Julián y sus abogados, un bufete serio y costoso pagado con las ganancias de la primera zafra, respondieron a la demanda con una tranquilidad insultante. Presentaron las pruebas, los certificados, los videos. Cada audiencia era una derrota para Ramiro. Cada vez que iba al juzgado civil en Cuautla, salía con el estómago revuelto de coraje y con la cartera más vacía. El sistema judicial, esa justicia sorda, no escuchaba los gritos de fraude de Ramiro, porque no estaban sustentados en hechos, sino en sentimientos. El juez, un hombre cansado de ver disputas familiares por terrenos, miraba a Ramiro con escepticismo. «Señor Figueroa», le dijo el juez en una audiencia conciliatoria, «su padre fue muy claro. Usted recibió 120 hectáreas. Eso no es una desheredación. Es una partición legítima. Mi consejo es que acepte lo que tiene y lo trabaje. Si sigue con este litigio, va a perder hasta la camisa». Pero Ramiro no podía parar. El odio es una droga que genera tolerancia. Cada vez necesitaba dosis más fuertes de conflicto para sentirse vivo.
para pagar los honorarios inflados del licenciado Valeriano, que le pedía más dinero cada semana para supuestos sobornos que nunca llegaban a nadie. Ramiro empezó a canibalizar su propia herencia. Primero vendió el camión de carga modelo 1990 que le había dejado su padre. Lo malbarató porque le urgía el efectivo para una apelación. Luego empezó a vender cabezas de ganado que tenía en el Pedregal, animales flacos que malvivían entre las piedras. Vendió las cercas de alambre, vendió hasta las vigas de madera de una parte de la bodega. Se estaba comiendo a sí mismo para alimentar la guerra contra su hermano. Mientras tanto, en Hacienda La Joya, la vida florecía. Julián compró una camioneta nueva. Julián pintó la casa. Julián mandó a su hijo mayor a estudiar a una universidad privada en Puebla. Las noticias de estos éxitos llegaban a oídos de Ramiro y actuaban como ácido sulfúrico en sus venas. El golpe de gracia, la falla definitiva del sistema para contener la violencia, llegó un lunes por la mañana. El juez dictó sentencia definitiva. El testamento era válido, legal e irrevocable. No solo Ramiro perdía la demanda, sino que era condenado a pagar las costas judiciales, es decir, los gastos de los abogados de Julián. Era una suma exorbitante. Ramiro estaba en la bancarrota total. No tenía dinero, no tenía ganado, y ahora tenía una deuda impagable que podría llevarlo a la cárcel o al embargo de sus tierras pedregosas. Salió del juzgado caminando como un sonámbulo, con el sol de Morelos quemándole la nuca, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. Se sentó en una banca del Parque Central mirando las palomas, pensando en suicidarse o en huir. Fue entonces cuando apareció Julián. El hermano mayor había asistido a la sentencia, pero se había mantenido al margen, dejando hablar a los abogados. Al ver a Ramiro derrotado en la banca, con la ropa sucia y la mirada perdida, el corazón noble de Julián se ablandó. Cometió el error fatal de los hombres buenos: pensar que la bondad puede curar a la maldad. Se acercó a Ramiro y se sentó a su lado. «Ramiro», dijo Julián suavemente. Ramiro no volteó, seguía mirando el suelo. «Ya se acabó esto, hermano. Por favor, mira cómo estás», continuó Julián. «Papá no hubiera querido vernos así. Vete al diablo, Julián, vete a contar tu dinero», escupió Ramiro. «Escúchame», insistió Julián poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Sé que te condenaron a pagar las costas. Sé que no tienes dinero. No quiero que pierdas el Pedregal. Es tu herencia. Yo voy a pagar a mis abogados. Y voy a pagar los tuyos también. Olvidemos la deuda. Empieza de cero. Te puedo prestar un tractor para que limpies tu terreno. Vamos a ser familia otra vez». Para cualquier persona racional, la oferta de Julián hubiera sido una salvación, un milagro. Pero para Ramiro Figueroa, en ese estado de psicosis por envidia, fue la humillación suprema. Fue el clavo final en el ataúd de su cordura. Julián no solo le había ganado, ahora lo estaba perdonando. Lo estaba tratando como a un mendigo, como a un incapaz que necesita que el hermano rico le limpie el trasero. Ese gesto de caridad fue interpretado por la mente enferma de Ramiro como una demostración de poder absoluto. «Me compra», pensó Ramiro. «Me está comprando como si fuera una de sus vacas. Quiere que le deba la vida. Quiere que cada vez que coma sepa que es gracias a él». Ramiro se sacudió la mano de Julián como si fuera una tarántula. Se puso de pie, temblando. «No necesito tu lástima», dijo con una voz extrañamente calmada, una calma fría y terrorífica que Julián no supo interpretar. «Quédate con tu dinero. Quédate con todo. Ya veré yo cómo cobro lo mío». Julián lo vio alejarse, triste, pensando que era solo orgullo herido. No sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte y la de su esposa e hijos. Ramiro caminó sin rumbo hasta que llegó a la zona del mercado viejo de Cuautla, un lugar de pasillos estrechos donde se vende de todo, desde frutas hasta conciencias. Entró en una cantina de mala muerte llamada El Último Trago. Allí, entre el humo de cigarro y el olor a orines, buscó a un hombre, un antiguo conocido de las peleas de gallos, un tipo apodado El Chueco, que se dedicaba a arreglar problemas que la ley no podía arreglar. Ramiro se sentó frente a El Chueco. Puso sobre la mesa lo último de valor que le quedaba: el reloj de oro que había sido de su abuelo, la única herencia que no había vendido. «¿Qué pasó, mi Ramiro? Te ves jodido», dijo El Chueco examinando el reloj. «Necesito fierros», dijo Ramiro sin rodeos. «¿Fierros? ¿Para qué? ¿Vas a ir de cacería?» «Sí», respondió Ramiro con los ojos brillando en la penumbra. «Voy a cazar una plaga que tengo en mi tierra. Necesito algo seguro, algo que no falle. Y necesito a 2 muchachos que no hagan preguntas y que tengan hambre». El Chueco sonrió, mostrando dientes de metal. Entendió el código. En Morelos, cuando un hombre pide fierros y muchachos con hambre, no es para sembrar maíz. «Tengo unas tartamudas, subametralladora Susi.
que acaban de llegar del norte, y tengo 2 chavos de la colonia que por 5,000 pesos le quitan la vida a su propia madre. Pero eso cuesta, Ramiro. El reloj no alcanza. El reloj es el adelanto, dijo Ramiro. El resto te lo pago en una semana. Cuando cobre una herencia que tengo pendiente. Te voy a pagar el doble. El trato se cerró con un brindis de cerveza caliente. En ese momento, la justicia sorda de los tribunales dejó de importar. Ramiro había decidido aplicar su propia jurisprudencia, la ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Y él ya se había chingado bastante. Ahora le tocaba a Julián. Ramiro salió de la cantina con una bolsa de deporte pesada. Adentro iban 2 pistolas calibre 9 milímetros y una subametralladora corta, armas viejas pero aceitadas, herramientas de muerte que no tenían registro. También llevaba el número de teléfono de los 2 sicarios baratos que le ayudarían a controlar el perímetro. Mientras regresaba a El Pedregal en un taxi colectivo, Ramiro sentía una paz extraña. La ansiedad del litigio había desaparecido. Ya no tenía que esperar plazos, ni audiencias, ni sentencias. Ya no tenía que soportar la cara de suficiencia del juez. El poder había regresado a sus manos. Acarició la bolsa en su regazo. Esto es mejor que cualquier abogado, pensó. Al llegar a su casa en ruinas, miró de nuevo hacia Hacienda La Joya. Las luces estaban encendidas. Se imaginó a Julián cenando, contándole a Elena cómo había ayudado a su pobre hermano fracasado. «Disfruta tu cena, hermano», susurró Ramiro al viento caliente de la noche. «Porque pronto te voy a invitar a la última». La falla del sistema legal había sido total. Al no ofrecer una salida digna, al ser lento y costoso, había acorralado a una bestia. Y al ofrecer caridad en lugar de respeto, Julián había metido la mano en la jaula. La tragedia ya no era una posibilidad, era una certeza mecánica. Ramiro entró a su bodega, encendió una vela y comenzó a limpiar las armas. El plan del banquete estaba en marcha. La invitación sería enviada mañana. Una invitación de paz, escrita con la promesa de sangre. La matanza de Morelos estaba a punto de servirse en la mesa. La semana que transcurrió entre la compra de las armas en el mercado negro de Cuautla y la noche elegida para la cena fue, paradójicamente, la semana más tranquila y ordenada en la vida de Ramiro Figueroa. La decisión de matar tiene un efecto sedante sobre las mentes atormentadas. Elimina la incertidumbre, borra las dudas sobre el futuro y simplifica la existencia a una sola tarea logística. Ramiro dejó de beber alcohol en exceso. Se rasuró la barba de 3 días que lo hacía parecer un vagabundo. Limpió su ropa. Para los pocos que lo vieron en el pueblo, parecía un hombre que finalmente había aceptado su derrota y estaba tratando de recomponer su vida. Nadie podía imaginar que esa mejora no era signo de sanación, sino el rigor disciplinado de un verdugo que afila su hacha. La preparación del escenario en El Pedregal fue un acto de teatro macabro. Ramiro se concentró exclusivamente en el comedor principal de la vieja casona. Una habitación amplia con vigas de madera apolilladas y paredes de piedra volcánica de medio metro de espesor. Durante 3 días barrió el polvo de décadas. Sacó los nidos de ratas de las esquinas y limpió la gran mesa de madera de Sabino que había pertenecido a su abuelo. Colocó sillas que pidió prestadas a un vecino lejano, alegando que tendría una visita importante. Compró un mantel blanco de plástico barato en el mercado. Quería que el lugar pareciera un hogar, un espacio de reconciliación, pero el contraste entre ese comedor arreglado y el resto de la casa, que seguía siendo una ruina oscura y llena de escombros, le daba al ambiente una cualidad surrealista, como un escenario de película de terror montado en medio de un basurero. Ramiro revisó las ventanas. Tenían rejas de hierro forjado antiguas, imposibles de abrir desde adentro sin llave. La puerta principal era de madera maciza y tenía una tranca transversal. Una vez cerrada esa puerta, el comedor se convertiría en una caja de resonancia hermética. Nadie saldría. Nadie entraría. El miércoles por la tarde, Ramiro hizo la llamada. Sus manos no temblaron al marcar el número de la casa de su hermano. «¿Bueno?», contestó Julián con esa voz segura y amable que tanto irritaba a Ramiro. «Julián, soy yo, Ramiro», dijo impostando un tono de humildad quebrada, ensayado frente al espejo 1000 veces. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. «Ramiro, qué gusto oírte. ¿Cómo estás, hermano?». La alegría de Julián era genuina, lo cual hizo que Ramiro sintiera una náusea repentina. No de culpa, sino de asco por tanta ingenuidad. «He estado pensando mucho, Julián, en lo que me dijiste en el juzgado. Tienes razón. El orgullo no deja nada bueno. Quiero pedirte perdón, a ti y a Elena.
Me porté como un animal. No tienes nada que perdonar, Ramiro. Somos sangre, ya te lo dije, todo está olvidado. Gracias, hermano. Mira, este viernes es el aniversario de bodas de papá y mamá. ¿Te acuerdas? Quiero hacer una cena aquí en el Pedregal. Nada elegante, tú sabes cómo vivo, pero quiero que vengan. Tú, Elena y los niños. Quiero ver a mis sobrinos. Quiero que volvamos a ser familia. La trampa emocional era perfecta. Julián, el hombre de familia, el sentimental, no podía negarse a una invitación en honor a los padres muertos. Claro que sí, Ramiro. Ahí estaremos. Yo llevo el vino y unos cortes de carne, ¿te parece? Para que no gastes. Trae lo que quieras, hermano. Lo importante es que vengan todos. No me falles. A las 8 estamos ahí. Un abrazo, Ramiro. Al colgar el teléfono, Ramiro sonrió. No era una sonrisa de felicidad. Era la mueca de un depredador que siente que el cepo se ha cerrado sobre la pata de la presa. «Trae el vino», murmuró a la habitación vacía. «Trae vino para que te emborraches y no sientas cuando te saque las tripas». El viernes llegó con un calor sofocante, típico de la canícula de Morelos. El cielo estaba despejado, una bóveda azul pálido que prometía una noche estrellada. A las 6 de la tarde llegaron los invitados que nadie esperaba. Los sicarios. Eran dos jóvenes, no mayores de 20 años, con la piel tatuada y ojos vacíos, de esos ojos que han visto demasiada violencia demasiado pronto. Llegaron en una moto ruidosa, levantando polvo. El chueco había cumplido. Eran profesionales de la muerte barata. Ramiro los recibió en la puerta trasera. ¿Usted es don Ramiro?, preguntó el más alto, un flaco apodado El Cuervo. Sí, pasen rápido. Los llevó a una habitación contigua al comedor, un cuarto oscuro que servía de almacén de herramientas viejas. «Se van a quedar aquí», instruyó Ramiro entregándoles las armas que había comprado. La subametralladora Uzi para el Cuervo y una escuadra 9 mm para el otro, apodado El Mudo. «No hagan ruido, no fumen. Van a oír que llega gente. Van a oír que cenamos. Cuando yo diga la frase, por la memoria de mi padre, ustedes salen. ¿Entendido?» «Entendido, jefe». «¿Y a quiénes hay que quebrar?», preguntó el Cuervo, revisando el cargador de la Uzi con indiferencia. «A todos», dijo Ramiro mirándolo a los ojos. «Al hombre, a la mujer y a los 3 niños. No quiero que quede nadie respirando». Incluso los sicarios, acostumbrados a la brutalidad del narcotráfico, parpadearon por un segundo. Matar niños era otro nivel de oscuridad. Pero habían cobrado la mitad por adelantado y el hambre es canija. Asintieron y se sentaron en el suelo, en la oscuridad, a esperar como gárgolas. A las 7:30, Ramiro se bañó con agua fría de un tambo. Se puso una camisa limpia, planchada y pantalones de vestir. Se peinó con gomina. Se miró al espejo. Vio a un hombre respetable. Vio al nuevo patriarca de la familia Figueroa. Se guardó su propia pistola, la calibre .38 del abuelo, en la cintura, oculta bajo la camisa. Salió al porche a esperar. La noche había caído sobre los cañaverales. El canto de los grillos era ensordecedor. A lo lejos, vio 2 luces potentes acercándose por el camino de terracería. Eran los faros LED de la camioneta Cheyenne último modelo de Julián. La luz cortaba la oscuridad de su miseria, iluminando las piedras y los matorrales secos de El Pedregal. Ramiro sintió una punzada final de envidia al ver el vehículo lujoso, pero la sofocó rápidamente. «Esa camioneta será mía mañana», pensó. La camioneta se estacionó frente a la casa. El motor se apagó y el silencio regresó por un instante, antes de ser roto por las voces alegres de una familia normal. Bajó Julián, vestido con guayabera blanca, cargando 2 bolsas con botellas de tequila y vino caro. Bajó Elena, con un vestido de flores, trayendo una olla con arroz y ensalada que ella misma había preparado para no llegar con las manos vacías. Y bajaron los 3 hijos. Julián Jr., de 15 años, Sofía, de 12, y el pequeño Mateo, de 8 años, que traía un balón de fútbol en las manos. Ramiro bajó los escalones del porche con los brazos abiertos. Era el papel de su vida. Tenía que ser Judas, pero un Judas convincente. «Bienvenidos, qué gusto verlos», exclamó abrazando a Julián con fuerza. Sintió el cuerpo cálido de su hermano, sintió su olor a loción cara. Por un segundo, un vértigo moral lo sacudió, pero recordó el testamento. Recordó la humillación. Apretó el abrazo hasta que casi dolió. «Ramiro, te ves muy bien, hombre.
dijo Julián dándole palmadas en la espalda. Me da tanto gusto que estemos aquí. Elena se acercó y le dio un beso en la mejilla. Hola, cuñado. Te trajimos la cena. Pensé que a lo mejor no te daba tiempo de cocinar todo. Gracias, Elena. Siempre tan atenta, dijo Ramiro sonriendo. Disfruta tu caridad mientras puedas, pensó. Saludó a los sobrinos, revolviéndole el pelo al pequeño Mateo. ¿Trajiste balón, campeón? Aquí hay mucha tierra para jugar, pero cuidado con los alacranes. Mejor vamos adentro. Entraron a la casa. El cambio de atmósfera fue inmediato. Afuera, el aire libre. Adentro, el olor a humedad antigua, a encierro, apenas disfrazado por el olor a cera de las velas que Ramiro había encendido. Elena, con su instinto de madre y mujer de hogar, notó de inmediato la precariedad del lugar. Vio las manchas de humedad en el techo, vio el polvo en los rincones que Ramiro no había limpiado. Sintió un escalofrío que no era de frío, sino de intuición. Algo estaba mal. La casa no se sentía como un hogar, se sentía como una puesta en escena. Pero miró a su esposo, tan feliz de haberse reconciliado con su hermano, y decidió callar. No quería ser la que arruinara la noche. Se sentaron a la mesa. Julián destapó una botella de tequila Don Julio 70. Primero un brindis, Ramiro. Por nosotros. Por los Figueroa. Por los Figueroa, repitió Ramiro levantando su vaso. El líquido quemó su garganta, pero le dio la claridad que necesitaba. La cena transcurrió en una extraña irrealidad. Julián hablaba animadamente sobre la cosecha, sobre los planes para comprar más tierras, sobre las calificaciones de los niños. Hablaba con la libertad del que no tiene nada que esconder. Ramiro asentía, sonreía en los momentos correctos, hacía preguntas. Pero por dentro, su mente estaba en el cuarto contiguo. Escuchaba, o creía escuchar, la respiración de los sicarios detrás de la pared. Contaba los minutos. ¿Y tú, tío Ramiro?, preguntó de repente Sofía, la niña de 12 años. ¿Qué vas a hacer con el terreno de atrás? Papá dice que podrías poner un huerto de limones. La inocencia de la pregunta fue como un golpe. Ramiro miró a la niña. Tenía los ojos de su abuelo. Voy a hacer muchas cosas, Sofi, respondió Ramiro con la voz un poco ronca. Voy a hacer cambios muy grandes. Ya verás. Todo esto va a ser diferente muy pronto. A medida que avanzaba la noche, el calor dentro del comedor cerrado se volvió sofocante. Ramiro sudaba, pero no por la temperatura. Estaba llegando el momento. Julián, relajado por el tequila, empezó a ponerse nostálgico. ¿Te acuerdas cuando éramos niños, Ramiro? ¿Cuando jugábamos a las escondidas en el granero viejo de papá? Tú siempre te escondías tan bien que nadie te encontraba. Sí, me acuerdo, dijo Ramiro apretando el tenedor hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me escondía porque no quería que me vieran llorar cuando papá me pegaba y a ti no. El comentario cayó como una piedra en el plato. El silencio se hizo repentino. Julián borró la sonrisa, confundido. Elena dejó de comer. Los niños sintieron la tensión y bajaron la vista. Ramiro. Papá era duro con los dos, dijo Julián, tratando de suavizar el momento. No, Julián. Papá era duro conmigo. Contigo era un maestro. Conmigo era un capataz. Pero eso ya no importa, ¿verdad? Hoy estamos celebrando. Ramiro se puso de pie lentamente. Su sombra se proyectó larga y deforme sobre la pared debido a la luz de las velas. Caminó hacia la cabecera de la mesa, detrás de Julián. ¿Sabes qué, hermano?, dijo Ramiro poniendo una mano sobre el hombro de Julián, tal como Julián lo había hecho con él en el parque. Pero esta vez no era un gesto de consuelo. Tienes razón. La familia es lo primero, y la tierra. La tierra es sagrada. Ramiro miró a Elena. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, con terror puro. Había visto algo en la cara de su cuñado que ya no era humano. Quiso gritar, quiso levantarse y tomar a sus hijos, pero el miedo la paralizó. Tengo que hacer un último brindis, dijo Ramiro sacando su copa y alzándola hacia el techo de vigas podridas. Miró hacia la puerta del cuarto contiguo donde la oscuridad esperaba. Quiero brindar, hizo una pausa dramática, saboreando el poder absoluto que tenía en ese segundo, el poder de un Dios que decide quién vive y quién muere. Quiero brindar por la memoria de mi padre. Fue la señal. El sonido de la puerta del almacén abriéndose de golpe rompió la atmósfera. Dos figuras oscuras irrumpieron en el comedor como demonios surgidos del infierno. El cuervo levantó la subametralladora Uzi. El mudo apuntó con la pistola. Los niños gritaron.
Elena se levantó de un salto, tirando la silla. Julián se giró, confundido, sin entender qué pasaba, pensando quizás que era una broma de mal gusto, o un asalto. «Ramiro, ¿qué es esto?», preguntó Julián mirando a los hombres armados y luego a su hermano. Ramiro no miró a los sicarios, miró a Julián a los ojos. Sacó su propia pistola de la cintura y se la puso en la sien a su hermano. «Esto es la repartición correcta de la herencia, Julián», susurró Ramiro. «Bienvenidos al banquete». El banquete de Judas había terminado. La traición estaba consumada, ya no había vuelta atrás. La máscara de la reconciliación cayó al suelo y debajo solo quedó el rostro desnudo del odio. En ese comedor aislado, rodeado de kilómetros de cañaverales mudos, la familia Figueroa estaba a punto de ser borrada por la mano de uno de los suyos. El tiempo de las palabras había acabado. Ahora empezaba el tiempo del plomo. El tiempo que hasta ese momento había fluido con la lentitud pegajosa de una noche calurosa en Morelos, se detuvo por completo en el instante en que el cañón frío de la pistola calibre .38 tocó la sien sudorosa de Julián Figueroa. En ese microsegundo eterno, la mente humana intenta racionalizar lo imposible. Julián, un hombre bueno, un hombre que creía en la sangre y en el perdón, miró a los ojos de su hermano menor y buscó un rastro de broma, un indicio de que esto era solo un teatro cruel, una forma extrema de pedir dinero o atención. Pero lo que encontró en las pupilas dilatadas de Ramiro no fue humanidad. Fue un vacío absoluto, un agujero negro donde el alma había sido consumida por décadas de resentimiento acumulado. Ramiro ya no estaba ahí. Quien sostenía el arma era la encarnación pura de la envidia, una fuerza que no negocia y no perdona. Julián no tuvo tiempo de suplicar, ni de rezar, ni siquiera de despedirse de sus hijos. Solo alcanzó a susurrar una palabra, una pregunta que contenía todo el dolor de la traición. ¿Por qué? La respuesta de Ramiro no fue verbal. Fue mecánica. Su dedo índice, tenso y blanqueado por la presión, jaló el gatillo. ¡Bang! El disparo sonó como un cañonazo dentro de las paredes de piedra de la vieja casona. Fue un sonido seco, definitivo, que rompió el mundo en dos. La cabeza de Julián se sacudió violentamente hacia un lado y su cuerpo, pesado e inerte, cayó sobre la mesa servida, arrastrando consigo el mantel de plástico, las botellas de vino caro y los platos de comida que nunca probarían. La sangre comenzó a manar de inmediato, oscura y espesa, mezclándose con el tequila derramado y avanzando como una marea roja hacia los lugares donde estaban sentados los niños. El estruendo del disparo rompió el hechizo de parálisis. El caos estalló en el comedor con la fuerza de un huracán. Elena, la esposa, soltó un alarido que no parecía humano, un grito desgarrador que nacía de las entrañas de una madre que ve el fin del mundo. Se levantó de un salto no para huir, sino para cubrir a sus hijos. ¡Abajo! ¡Al suelo, niños!, gritó, lanzándose sobre el pequeño Mateo y tratando de jalar a Sofía y a Julián Jr. Pero la trampa no tenía salida. Los dos sicarios, el cuervo y el mudo, no eran espectadores, eran los carniceros contratados para limpiar el matadero. No hubo titubeos en sus acciones. El hambre de dinero y la ausencia de moral los convirtieron en máquinas eficientes. El cuervo levantó la subametralladora Uzi. No apuntó con precisión. En una habitación cerrada de 4 por 5 metros, no hace falta puntería, solo saturación. Apretó el gatillo. Rat, tat, 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 tat. El sonido de la ráfaga fue ensordecedor. Un martilleo metálico que llenó el aire de humo acre y casquillos calientes que rebotaban en el suelo de losa como granizo de bronce. Las balas barrieron la habitación. Las sillas de madera estallaron en astillas. Los cuadros viejos de la pared se hicieron pedazos. El aire se llenó de polvo, pólvora y plumas de los cojines destrozados. Elena, que intentaba usar su propio cuerpo como escudo humano para proteger a su hijo menor, recibió los primeros impactos en la espalda. Su cuerpo se sacudió con violencia, como si fuera golpeado por martillos invisibles, pero no soltó al niño. Cayó sobre él, cubriéndolo con su sangre y su último aliento, en un acto final de amor desesperado que, trágicamente, solo retrasaría lo inevitable unos segundos. Julián Jr., el hijo mayor de 15 años, intentó correr hacia la ventana enrejada. Fue un instinto de supervivencia puro. Logró dar 2 pasos antes de que el mudo, con la pistola 9mm, le disparara 2 veces en el pecho. El muchacho, el heredero del futuro, el que estudiaba en la universidad, cayó de espaldas contra la pared, deslizándose lentamente hasta quedar sentado, con una expresión de sorpresa congelada en el rostro, mirando cómo su vida se escapaba por los agujeros de su camisa blanca.
Sofía, la niña de 12 años, estaba paralizada bajo la mesa, tapándose los oídos y gritando con los ojos cerrados, rodeada por las piernas de las sillas y el cuerpo de su padre muerto. Ramiro, que se había quedado de pie junto al cadáver de su hermano, con la pistola humeante en la mano, observaba la escena con una extraña disociación. Veía el humo, veía la sangre, oía los gritos, pero se sentía lejos, como si estuviera viendo una película. No sentía culpa, sentía alivio. Sentía que el peso de la sombra de su hermano se disolvía con cada detonación. Pero su trabajo no estaba terminado. La lógica legal de su plan macabro exigía la aniquilación total. Si quedaba un hijo vivo, ese hijo heredaba. Y Ramiro lo quería todo. «¡Que no quede ninguno!», bramó Ramiro, su voz cortando el ruido de los disparos. «¡Remátenlos!». El tiroteo cesó por un momento. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Solo se escuchaban los gemidos de dolor, el goteo de líquidos y el zumbido en los oídos producido por las explosiones en un espacio cerrado. El olor era insoportable. Una mezcla de pólvora quemada, hierro de la sangre, excremento. El miedo relaja los esfínteres, y el aroma dulce del vino derramado. Era el olor de la muerte industrial. El cuervo caminó hacia la mesa, pateó el cuerpo de Elena para moverla. Debajo de ella, el pequeño Mateo, de 8 años, estaba acurrucado, temblando violentamente, cubierto de la sangre de su madre, pero físicamente ileso. El niño miró al sicario. Luego miró a su tío Ramiro. Sus ojos grandes y llorosos buscaban una explicación. Buscaban al tío que minutos antes le había revuelto el cabello. «Tío Ramiro», sollozó el niño. «Me quiero ir a mi casa». Ramiro se acercó. Sus zapatos de vestir, lustrados para la ocasión, chapotearon en el charco rojo que se extendía por el suelo. Miró a su sobrino. En ese niño veía la cara de Julián. Veía la continuación de la estirpe que odiaba. No vio inocencia, vio competencia. «Ya no tienes casa, Mateo», dijo Ramiro con una frialdad que heló la sangre de los propios sicarios. Ramiro levantó su pistola. No delegó esta muerte. Quería ser él quien cortara la última rama del árbol genealógico. Apuntó a la cabeza del niño. Mateo cerró los ojos y abrazó el balón de fútbol que había traído, aferrándose a su juguete como si fuera un talismán contra los monstruos. ¡Bang! El cuerpo pequeño se relajó instantáneamente. El balón rodó lentamente por el suelo inclinado, manchándose de rojo hasta detenerse contra la pared. Faltaba la niña. Sofía seguía bajo la mesa en estado de shock catatónico. El mudo se agachó, la tomó del pelo y la sacó a rastras, como si fuera un muñeco de trapo. La niña no gritó, no peleó. Su mente ya se había roto antes que su cuerpo. Miraba a la nada. El mudo miró a Ramiro, esperando la orden. «Acaba con ella», dijo Ramiro, dándose la vuelta para servirse un trago de la botella de tequila, que había quedado milagrosamente intacta sobre la mesa. El mudo disparó una sola vez, y entonces todo terminó. En menos de 3 minutos, la familia Figueroa había dejado de existir. 5 cuerpos yacían en el comedor de El Pedregal. El silencio regresó, pesado y acusador. El humo de la pólvora flotaba en el aire estancado, creando una neblina azulada que difuminaba los contornos de la masacre. Ramiro bebió el tequila de un trago. Le supo a gloria, le supo a victoria. Miró a su alrededor. No sentía remordimiento. Miraba los cuerpos como quien mira escombros que hay que limpiar después de una demolición necesaria. Se acercó al cuerpo de Julián. Le metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó las llaves de la camioneta Cheyenne y la cartera. Abrió la cartera. Estaba llena de billetes y tarjetas de crédito. «Te dije que esta sería tu última cena, hermano», murmuró Ramiro, guardándose el dinero. «Ahora todo esto es mío. La joya, el agua, el ganado, todo». Los sicarios, el cuervo y el mudo estaban visiblemente alterados. Matar narcos es una cosa. Matar a una familia entera en una cena es algo que mancha el espíritu de una forma diferente. «Jefe, ya estuvo», dijo el cuervo con la voz un poco temblorosa, limpiándose el sudor de la frente. «Queremos el resto de la lana, y nos vamos. Esto está muy caliente». «Tranquilos», dijo Ramiro con una calma psicópata. «El trabajo está bien hecho. Tomen». Sacó un fajo de billetes que tenía preparado en un sobre y les dio el dinero de la cartera de Julián como propina extra. «Lárguense. Y recuerden, ustedes nunca estuvieron aquí. Si abren la boca, los busco y les hago lo mismo». «No se preocupe, don. Nosotros somos tumbas». Los sicarios salieron rápido, casi corriendo, huyendo del olor a sangre y de la presencia oscura de ese hombre que había matado a su propia sangre sin parpadear.
Se subieron a su moto y desaparecieron en la noche, dejando a Ramiro solo con sus fantasmas. Ramiro se quedó en el comedor. No huyó. No llamó a la policía para fingir un asalto. Su plan original era enterrarlos en el campo. Pero ahora, viendo la magnitud de la sangre, se dio cuenta de que limpiar sería imposible esa misma noche. La adrenalina empezó a bajar y fue reemplazada por una extraña euforia. Se sentó en la única silla que quedaba en pie, en la cabecera de la mesa, rodeado de cadáveres. Se sirvió otro tequila. Miró el reloj de pared, que seguía haciendo tic-tac, tic-tac, indiferente a la tragedia. Eran las 9 de la noche. «Salud, papá», dijo Ramiro levantando la copa hacia el vacío. «Al final tenías razón. La tierra es de quien la trabaja. Y yo acabo de trabajar muy duro para recuperarla». Empezó a planear el siguiente paso. Enterrarlos en la madrugada. Usar el tractor viejo. Decir que se fueron de viaje. Su mente, rota por la maldad, construía castillos de arena sobre una marea de sangre. No se daba cuenta de que, aunque había ganado la herencia material, había perdido su alma para siempre. En esa habitación cerrada, bajo la luz parpadeante de las velas que se consumían, Ramiro Figueroa reinaba sobre un reino de moscas y silencio. La noche de los cuchillos largos había concluido, pero la verdadera pesadilla, la de vivir con lo que había hecho, apenas comenzaba. La sangre en el suelo empezó a coagularse, volviéndose negra y pegajosa, un espejo oscuro donde Ramiro evitaba mirar su propio reflejo. Cuando el sol del sábado se levantó sobre los campos de Morelos, iluminando con una luz cruel y dorada los cañaverales infinitos, Ramiro Figueroa seguía sentado en la cabecera de la mesa, rodeado por el silencio sepulcral de su victoria. La euforia psicótica de la noche anterior se había evaporado junto con los vapores del tequila, dejando en su lugar una realidad física y grotesca que ningún plan maestro había contemplado. El calor, ese implacable tirano de la tierra caliente, comenzó a trabajar de inmediato. Dentro de la casona de El Pedregal, cerrada a cal y canto, la temperatura subió rápidamente y con el calor llegó el olor. No era solo el olor metálico de la sangre coagulada, que se había vuelto negra y pegajosa como chapopote sobre las baldosas. Era el inicio de la descomposición. Las moscas, atraídas por el festín invisible, empezaron a zumbar contra los vidrios de las ventanas, buscando una entrada. Ramiro miró a su alrededor con ojos enrojecidos y la mente embotada. Su plan original de enterrar a la familia en los terrenos baldíos de atrás, usando el tractor viejo, se reveló imposible. Eran 5 cuerpos. Pesaban. La rigidez cadavérica ya los había endurecido en posturas antinaturales de terror. Mover a Julián, un hombre robusto de 90 kilos, era una tarea titánica para un solo hombre agotado y resacoso. Además, la sangre estaba por todas partes. Había salpicado las paredes, el techo, los muebles. No había agua suficiente en el pozo seco de El Pedregal para lavar tanta muerte. Ramiro comprendió entonces la falacia de su crimen. Había ganado la herencia, pero había perdido la capacidad de habitar el mundo. Tenía la cartera de su hermano llena de dinero, tenía las escrituras, tenía las llaves de la camioneta nueva estacionada afuera, pero estaba atrapado en una prisión de su propia creación. Si abría la puerta, el mundo vería lo que había hecho. Si se quedaba, la podredumbre lo asfixiaría. El pánico, frío y reptante, reemplazó a la soberbia. No podía limpiar, no podía esconder, solo podía huir. Tomó la decisión cobarde que toman todos los que destruyen lo que no pueden construir. Agarró una maleta vieja, metió algo de ropa, el dinero en efectivo que le había robado a Julián y las escrituras de la joya, como si esos papeles manchados todavía tuvieran valor. Salió de la casa al mediodía, cegado por la luz del sol. Cerró la puerta principal con doble llave y puso el candado en el portón de la entrada. Subió a su propia camioneta vieja. No se atrevió a usar la de Julián, sabía que sería una baliza de rastreo. Y se alejó levantando polvo, dejando atrás a su hermano, a su cuñada y a sus 3 sobrinos encerrados en un mausoleo de piedra volcánica que se calentaba minuto a minuto bajo el sol de agosto. Nadie notó nada extraño el sábado. Los trabajadores de la joya pensaron que don Julián se había tomado el fin de semana libre, algo raro pero merecido. Pero el domingo, cuando la familia no apareció en la misa de 12 en la parroquia del pueblo, los rumores empezaron a circular. Don Julián nunca faltaba a misa. El lunes por la mañana, la preocupación se convirtió en alarma. El capataz de la hacienda, un hombre leal llamado Don Chuy, fue a la casa grande y la encontró vacía. La camioneta Cheyenne no estaba. Llamó a los celulares de Julián y Elena. Ambos mandaban a buzón directo.
Estaban sonando inútilmente dentro de la bolsa de Elena, bajo la mesa ensangrentada de El Pedregal. Don Chuy, intuyendo que algo andaba mal, recordó que Julián había comentado el viernes que iría a cenar a casa de su hermano Ramiro para hacer las paces. Don Chuy y 2 peones subieron a la camioneta de la hacienda y manejaron hasta El Pedregal. Al llegar al portón cerrado con candado, vieron la camioneta Cheyenne de Julián estacionada adentro, cubierta de una fina capa de polvo. Eso no tenía sentido. Si se hubieran ido, se habrían llevado el vehículo. ¡Don Ramiro! ¡Don Julián!, gritaron desde la cerca. Nadie respondió, solo el zumbido de los insectos y el viento caliente. Saltaron la cerca. Al acercarse a la casona, el olor los golpeó antes de que llegaran al porche. Era un hedor dulce, nauseabundo y profundo que hacía que el estómago se revolviera instintivamente. Era el olor inequívoco de la muerte masiva. Las ventanas estaban negras de moscas por dentro. Don Chuy, cubriéndose la nariz con su paliacate, se asomó por una rendija de la ventana del comedor. Lo que vio le hizo caer de rodillas y persignarse, pálido como la cera. «¡Virgen Santísima!», murmuró el capataz con voz quebrada. Están todos quebrados». La policía llegó 1 hora después. Tuvieron que romper la puerta con un marro. Cuando la madera cedió, el aire viciado salió como un suspiro del infierno, obligando a los oficiales a retroceder y vomitar. La escena que encontraron dentro fue descrita más tarde en los reportes forenses como el cuadro más dantesco en la historia criminal de Morelos. La cena servida, la carne podrida en los platos, el vino derramado mezclado con fluidos corporales y 5 cuerpos masacrados en una parodia de reunión familiar. El pequeño Mateo seguía abrazado a su balón de fútbol. La noticia corrió por el valle como un incendio de cañaveral. Ramiro mató a Julián. Mató a los niños. Los mató por la tierra. La indignación social fue absoluta. No había bandos, no había dudas. Era un crimen contra la naturaleza humana. Se organizaron batidas. La gente no quería esperar a la policía. Querían encontrar a Ramiro y lincharlo, quemarlo vivo con leña verde en la plaza pública. Pero Ramiro no había llegado lejos. La culpa y la paranoia son carceleros eficaces. No huyó a la frontera ni a la costa. Se escondió en un motel barato en las afueras de Cuautla, a solo 30 kilómetros del lugar de los hechos. Se encerró ahí, bebiendo hasta perder el conocimiento, mirando las noticias en una televisión pequeña, viendo cómo su nombre se convertía en sinónimo de monstruo. El dinero que había robado le parecía papel sucio. Las escrituras de la hacienda que tenía sobre la cama eran inútiles. No podía vender, no podía reclamar, no podía ser dueño de nada. Había matado por una tierra que nunca podría pisar de nuevo sin ser arrestado o asesinado. La ironía del destino lo aplastó. Era el heredero universal, el hombre más rico de su familia, y al mismo tiempo era el hombre más pobre y solitario del mundo. Fue una camarera del motel quien lo reconoció por las fotos que circulaban en redes sociales y llamó a la policía. Lo detuvieron el miércoles en la madrugada. No opuso resistencia. Cuando los agentes tiraron la puerta de la habitación 104, encontraron a Ramiro sentado en el borde de la cama, llorando, con la pistola calibre .38 en la mano, sin valor para usarla contra sí mismo. «Ya no oigo a los grillos», fue lo único que dijo cuando lo esposaron. «Solo oigo los gritos». El juicio fue rápido. No había defensa posible. Las pruebas de balística, los testigos que lo vieron comprar las armas y su propia confesión delirante sellaron su destino. Fue sentenciado a 150 años de prisión, pero la cárcel humana fue el menor de sus castigos. En el penal de Atlacholoaya, Ramiro Figueroa se convirtió en un espectro. Los otros reclusos, incluso los más violentos, lo despreciaban. Matar niños rompe incluso los códigos carcelarios. Pasó sus días aislado, envejeciendo prematuramente, gritando por las noches, pidiendo que le quitaran a las hormigas imaginarias que, según él, le subían por las piernas para comerse su carne, tal como las moscas se habían comido a su familia. Murió 10 años después de una cirrosis hepática, solo y olvidado en la enfermería de la prisión, sin que nadie reclamara su cuerpo. Terminó en la fosa común, sin tierra, sin nombre y sin cruz. Pero la verdadera conclusión de esta historia no está en la muerte del asesino, sino en el destino de la tierra por la que mató. La herencia maldita cumplió su profecía. Hacienda. La joya quedó intestada. Nadie de la familia lejana quiso reclamarla. Decían que el dinero que saliera de ahí tendría sangre. Los bancos intentaron embargarla, pero surgió un problema inesperado. Nadie quería trabajarla. Los peones locales, gente supersticiosa y de fuertes convicciones, se negaban a entrar en los campos de Julián.
Decían que por las noches, entre los surcos de caña, se veía a un niño jugando con un balón y se oía el llanto de una mujer. Decían que el agua de los canales salía roja. La tierra más fértil de la región se llenó de maleza. La maquinaria se oxidó. La casa principal, que alguna vez fue un palacio de vida, fue saqueada y vandalizada, convirtiéndose en una ruina habitada por murciélagos. En cuanto a El Pedregal, el sitio de la matanza, su destino fue aún más sombrío. La casona quedó tal como la dejó la policía después de levantar los cuerpos. Nadie quiso comprar el terreno, ni siquiera a precio de remate. La gente cruzaba al otro lado de la calle al pasar por ahí. Con el tiempo, el techo de la bodega colapsó. La vegetación espinosa reclamó la estructura. Hoy, si uno pasa por ese camino de terracería, solo ve un montón de piedras negras y vigas podridas. Pero los viejos del pueblo dicen que la tierra allí quedó salada. Nada crece en el Pedregal, ni siquiera la hierba mala. Es una cicatriz estéril en el paisaje verde de Morelos. Un agujero en el mapa donde la vida se niega a echar raíces. La matanza de Morelos dejó una lección grabada a fuego en la conciencia de la región. Enseñó que la tierra no pertenece a nadie. Nosotros pertenecemos a la tierra, y la tierra cobra caro cuando se le ofende. La codicia de Ramiro no solo destruyó a su familia, destruyó el legado de su padre y borró el apellido Figueroa de la historia. De todos los esfuerzos de don Artemio, de todas sus décadas de trabajo bajo el sol, no quedó nada. Solo una historia de terror que las madres cuentan a sus hijos para advertirles sobre el peligro de la envidia. No mires el plato de tu hermano, les dicen. Mira el tuyo y da gracias, porque quien quiere lo ajeno termina perdiendo lo propio. La justicia legal llegó tarde y sirvió de poco, como suele suceder. Pero hubo otra justicia, una justicia poética y terrible. La tierra por la que Ramiro mató terminó siendo su tumba en vida y el monumento a su infamia. Los cañaverales de Morelos siguen creciendo, altos y verdes, meciéndose con el viento, indiferentes a las pasiones humanas. Pero si uno se detiene en el camino viejo, cerca de las ruinas del Pedregal, y guarda silencio, podrá sentir que el aire es más frío ahí. A pesar del calor, podrá sentir el peso de una tristeza antigua. Es el lamento de una tierra manchada que no puede olvidar. Una tierra que probó la sangre de inocentes y decidió que nunca más volvería a dar frutos, condenándose a sí misma a la soledad eterna como castigo por haber sido el escenario de la traición más grande, la de un hermano contra su propia sangre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la oscuridad del alma humana. Historias como la de los hermanos Figueroa nos recuerdan que los monstruos no viven debajo de la cama, viven dentro de nosotros, alimentados por el rencor silencioso y la comparación constante. Si esta historia te ha impactado, si has sentido el calor sofocante de Morelos y el frío de la tragedia, te pido que te suscribas al canal. Ayúdanos a que estas crónicas no se pierdan, para que sirvan de espejo y advertencia. Comparte este video con tu familia, con tus amigos. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la herencia es una bendición o una maldición? ¿Conoces historias de familias rotas por un terreno? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la historia real. Cuida a los tuyos, valora lo que tienes y recuerda, ninguna tierra vale más que la sangre que corre por tus venas. Hasta la próxima.